Sí, profe, disculpe, llegué recién, hay que meterse a Nilfood. Ya, ok. ¿Ya? Y anotas el código que les dejé en el chat. el chat. Ok. Ya, ¿Ya? profe. Ahí se está Ya. grabando ya la sesión. Ya. Ya hay 21 conectados, me faltan solamente 3. Hay 22. Ya. Vamos a comenzar entonces, chicos y chicas. Ya está grabando la actividad, así que, bueno, las mismas reglas que les dije al otro lado. Por favor, no tengan sus micrófonos activos si no están participando. Pinchen la manito para pedir la palabra, ¿ya? Entonces vamos a comenzar. Ya. ¿Se recuerdan que vimos esta actividad en la primera clase, cierto? Cuando se hizo el diagnóstico. Sí. Preguntábamos esto, ¿cierto? Y ustedes tenían que ir eligiendo las opciones, ¿ya? Fíjate que de esta actividad, ¿ya? Participaron un 87% de los alumnos que estaban presentes. Tuvimos un 58% de respuestas correctas, un 31% de respuestas equivocadas y 11 sin respuestas, ¿ya? Igual hubo una alumna que tuvo un 100%, ¿ya? Entonces, vayamos repasando. Decía, se entiende como la selección racional de las acciones para optimizar la relación entre el hombre, materiales y dinero. Y la respuesta correcta de eso era administración, ¿cierto? ¿Alguien tiene alguna duda o no comprende el por qué esa era la respuesta correcta? Porque la idea no es solamente que sepan cuál era lo correcto, sino que además entiendan, ¿cierto? O comprendan por qué eso era lo correcto. ¿Alguien tiene alguna duda al respecto? Profe, esta es mi primera clase de administración. Ya, ¿tu nombre? Jorge Valdés. Hola, Jorge. Mira, nosotros hicimos una evaluación diagnóstica, ¿ya? ¿Ya? La clase que principalmente era para ver algunos conocimientos de entrada, porque el tema de la administración es un tema que de alguna manera todos lo vivimos, ¿ya? Y de lo cual es muy fácil tener algún nivel de conocimientos previos, ya sea del colegio o de situaciones de trabajo en los que hemos tenido, ¿cierto? Ya. Perfecto. Estamos repasando ahora, ¿cierto? Es Ya. unas Profe, preguntas. profe, como que a rato se le va un poco el audio. Me voy a acercar más al micrófono. Lo que pasa es que me balanceo en la silla y ahí se pierde. ¿Me escuchan mejor? Sí, ahora sí. Gracias, profe. Entonces, vamos a repasar esto, ya que eran las preguntas que yo les hice en ese diagnóstico y sus respuestas correctas, para que si a alguno de ustedes no les hace sentido o no entienden el por qué era lo correcto, me digan y lo expliquemos. La segunda decía, es una asociación deliberada de personas para cumplir determinada finalidad. La respuesta correcta era organización. ¿Ya? Después, en la tercera teníamos, estas organizaciones poseen sistemas y estructuras oficiales y definidas para el control, las decisiones a tomar y la comunicación. La respuesta correcta de eso era formales. La cuarta decía, en este tipo de organización influyen los medios no oficiales en la toma de decisiones, el control y la comunicación. La respuesta correcta era informales. Después había otra que decía, este tipo de organizaciones se da según el grado de centralización y en ella autoridad es delegada lo mayor posible a lo largo de la cadena de mando. La respuesta correcta era descentralizada. En esta otra teníamos este tipo de... Dígame. ¿Me puede explicar la descentralizada, por favor? Sí, lo vamos a explicar en la diapositiva que viene, cada una de ellas. ¿Ya? Ya, gracias. Este tipo de organizaciones se da según el grado de centralización y en ella la autoridad de toma de decisiones está concentrada en el sector superior. Esto es centralizada. Después,
Este tipo de organización, según sus fines, no persigue utilidades o ganancias con sus actividades. La respuesta correcta era sin fines de lucro. Después la otra teníamos, este tipo de organización, según sus fines, busca adquirir ganancias o utilidades con sus actividades. Con fines de lucro, era la respuesta correcta. Después, se distinguen según la dimensión de la empresa y según el ámbito de supervisión de subordinados que puede controlar el jefe. Esos son los niveles organizacionales. Y por último teníamos, moldea la naturaleza y el todo y el enfoque de las relaciones e interacciones entre el que provee servicios y el que los recibe. Y la respuesta correcta era el contexto organizacional. Eso fue la prueba que dieron, donde tuvimos un 58% de respuestas correctas, ¿ya? Y teníamos una persona, les comenté, ya que tuvo el 100%. Felicito. ¿Ya? Acá está la estadística del resultado. Y acá vamos a ir analizando, ¿cierto? Algunas. ¿Se les cargó ya? Sí. Sí. Sí, profe. Sí. Ya. La primera hacía referencia a administración. ¿Por qué? Porque administrar es planificar, organizar, dirigir y controlar los recursos de una organización con el fin de lograr objetivos predeterminados. Y en la primera pregunta que había en el diagnóstico se hacía referencia, ¿cierto?, al tema de ordenar u organizar recursos. ¿De acuerdo? ¿Se comprende eso? Una cáscara. ¿Aló? Compré una soda. Por favor, desconecten los micrófonos a quienes no están participando. ¿Ya? ¿Se comprende eso de administración? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, profesor, sí, sí se escucha. Sí, profe. Sí, sí se escucha. Sí, profe, sí se comprende. Ya. Después en la Sí, segunda profe. decíamos que la respuesta correcta era organización. ¿Por qué? Porque organización es un conjunto de personas reunidas por capacidades que interactúan con el fin de lograr objetivos predeterminados. Y la segunda pregunta hacía referencia a eso, ¿cierto? Que era una organización eficiente y efectiva de personas, ¿ya? Y eso, por eso la respuesta correcta era organización. Después, cuando decíamos que eran estructuras oficiales, ¿ya? Y la respuesta correcta era formal, ¿ya? Porque se dice que algo es formal organizacionalmente cuando se sustenta en normas, instrucciones y que son generalmente explícitas. O sea, cuando está escrito, cuando hay un instructivo, cuando hay una norma, un procedimiento, etcétera, todo eso es formal. ¿Se comprende? Sí, profe. Sí, sí, profesor. Ya. El organigrama de una empresa, en términos de que te diga quién manda a quién, porque te refleja la jerarquía, es una situación formal, ¿ya? Porque tú, conociendo el organigrama de tu empresa y sabiendo quién es tu jefe, si él te da una instrucción o te da una orden, la tienes que acatar, ¿cierto? Porque eso es formal. ¿Se comprende? Sí, Sí. profe. Ya. Y acá, ¿cierto? Estaba la pregunta. Ah, no, todavía no era la pregunta. Ya. Informal es lo contrario. Se dice que algo es informal cuando no se sustenta en la norma, sino más bien en la relación social. ¿Y eso ocurre en las empresas o no? No, Sí. profesor. Fíjate que, ¿quién habló? ¿Yo, ¿Roxana? Tania? ¿Tania? Bueno, fíjate que de repente ocurre en las empresas que tienes una jefatura y tienes un equipo de trabajo que depende de un jefe, ¿ya? Y el jefe da una instrucción, pero puede haber dentro del equipo de trabajo, ¿cierto?, gente más inexperta que no sabe hacer algo y de repente otra de las personas con más experticia o más antigua dentro de esa unidad ya le dice cómo hacerlo. Entiendo. Y eso, ¿se entiende o no? Sí, entiendo. ¿Ya? Entonces, muchas veces ocurre, ¿ya?, que dentro de las estructuras formales de las organizaciones, que son lo que la administración estudia, ¿ya?, se dan también estructuras informales y que se sustentan en la relación social. Ahora, la empresa lo que no debe hacer es validarla, pero no puede negar que existen. Porque de repente ocurre, ¿cierto?, que hay ciertas áreas en donde hay una jefatura formal, pero de repente
hay un integrante de ese equipo de trabajo que no sustenta el cargo de jefatura, pero los demás le hacen caso. Simplemente porque ven en él atributos, ¿cierto? ¿Ya? Y le otorgan liderazgo o autoridad. ¿Se comprende? Sí, profe. Profe, Ya. una consulta. Sí. Profe, Sí. profe, ¿qué ejemplo de empresa, organización sería de carácter informal? ¿Algún ejemplo? ¿Algún ejemplo? Sí, pues dentro de la empresa, por ejemplo, ¿ya? Nos podemos encontrar con que existe un club deportivo o un club de happy hours. Puede ser restaurante, a lo mejor, algún centro de eventos. ¿Servirá de ejemplo? Es que, a ver, la idea cierta es que dentro de una estructura formal, ¿ya? A veces tenemos estructuras informales que se dan en función de la relación social que tienen los integrantes de esta estructura formal, porque un centro de eventos es otra empresa. Ahora, dentro de esa empresa, del centro de eventos, nos vamos a encontrar que tiene una estructura formal. El dueño, el gerente, los capitanes de salón, los mayordomos, el cocinero, etcétera, ¿ya? Pero dentro de los que sustentan esos cargos dentro de este centro de eventos, ellos pueden tener una serie de relaciones sociales, ¿ya? Que conforman, por así, una estructura informal dentro de la empresa. Suponte que en la empresa no existe sindicato, ¿ya? Por ponerte un ejemplo. Pero hay un grupo de gente que se reúne, ¿ya? Para analizar y conversar sus condiciones laborales. Hay otro ejemplo que quizás, profesor, tiene que ver con el aspecto organizacional. ¿Ya? Por ejemplo, digamos, en una empresa donde hay profesionales o mandos medios, digamos, técnicos, eh, se da mucho, digamos, en estas empresas de ingeniería, donde, por ejemplo, hay un maestro y ¿Ya? hay un ayudante de maestro. Sí, El maestro no tiene cargo de jefe, sí. pero, pero por ser el maestro tiene cierta injerencia en el trabajo del ayudante. Ambos dos tienen que desarrollar un trabajo en conjunto. Pero vuelvo a insistir, el maestro no tiene cargo de jefe sobre ese otro funcionario que tiene cargo de ayudante. Entonces ahí se da, digamos, el informal, porque el maestro definitivamente va a ingerir en el desempeño de ese ayudante. O sea, va a influir, ¿cierto? ¿Ya? ¿Por qué? Porque a pesar de no tener, Profesor, disculpe, ¿sí? es que que lo que pasa es que también ahí hay una remuneración diferente igual, porque al maestro se le paga más que al ayudante de maestro, entonces quizá eso también, o sea, hace una diferencia entre formal e informal. A ver, el tema de la estructura informal se da más bien por una situación de influencia o liderazgo social, ¿ya? A ver, ¿cómo te podría ejemplificar otra situación de empresa? A ver, en un libro de administración, creo que es el Hampton, sale un ejemplo, ¿ya? En donde señalaba que llegaba un nuevo gerente a un taller, ¿ya? Imagínense un taller lleno de máquinas, etcétera, ¿ya? Y este era un gerente nuevo. Él sustentaba formalmente el cargo de gerente, por lo tanto los mandaba a todos. ¿Se entiende la idea? Sí, profesor. Ya, suponte eran 20 personas que trabajaban en ese taller. Y él llega muy altanero, muy ufano, ¿cierto? Y les da un discurso a sus subordinados diciéndoles que él era el nuevo gerente, que asumía pero inmediatamente y que a él le gustaba gerenciar. ¿Ya? O sea, mandar él. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Sí. Ya. Sí, Y, profesor. y resulta que el supervisor, que era un cargo más bajo que el de gerente, ¿se entiende la idea? Sí. Sí, Ya. Sí, profe. lo seguimos, profe. Ya, le dice, bueno, perfecto, ya. Él se levanta de su asiento, chasquea los dedos así como Thanos, ya, pero no desaparece nadie, ya. Hace así, y todos se detienen. Y él mira al gerente y le dice, ya pues, gerencia, le dice.
lo que hace el supervisor en ese momento, ¿cierto?, es hacer un ejercicio, ¿ya?, de lo que era su autoridad informal. Porque obviamente él tenía un cargo que en autoridad era inferior al del gerente. Pero dentro de la organización existía esa relación informal. ¿Se entiende? Sí, profesor, pero ahí hay una cosa. Sí, se entiende. Ya, dime. ¿Cuál es tu duda? Es que ahí hay una cosa que es sumamente importante. Hay una máxima de la organización y de la administración. Un funcionario no puede tener más de un jefe. Entonces, si el supervisor tenía una relación de, digamos, de subalterno a superior, digamos, en este caso el supervisor era superior a los operarios, el gerente, digamos, claro, definitivamente actuó súper mal, digamos, o sea, desconoció esa premisa gerencial, digamos, de que los funcionarios no pueden tener más de un jefe. Entonces, lo que él tenía que haber hecho es haber coordinado, digamos, una reunión con todos los equipos de trabajo que habían en el taller. O el equipo, si hubiera habido uno. Porque... Sí, comprendo tu idea, ¿ya? Pero a ver, esa máxima, ¿cierto?, a la que tú te refieres, ¿ya?, deriva de los 14 principios de Fayol, donde nos encontramos con la línea de mando. Y la línea de mando va del gerente y después pasa al supervisor. Y quizás tenemos hartos entre medio. ¿Te fijas? ¿Ya? Lo que nos dice es que también, ¿cierto?, es que ningún subordinado debe tener más de una jefatura, lo cual es relativo, porque en las estructuras matriciales nos encontramos que una persona puede tener más de un jefe. ¿Ya? Que eso lo vamos a ver más adelante. Acá el problema es que en la organización coexisten o subsisten al mismo tiempo la estructura formal, que es la que declara la empresa, la que tú puedes ver a través del organigrama, pero también en su interior se dan relaciones sociales que van conformando situaciones de estructuras informales. ¿Te fijas? ¿Ya? En donde la organización o la administración de la empresa no puede cegarse y decir, ¿cierto? No, acá solamente pesa lo formal. Porque si no se dan cuenta de estas otras situaciones, puede ocurrir un desaguisado, ¿cierto?, como lo que hizo este gerente de ser muy ufano y no conocer la realidad de su organización antes de mandarse las partes. No sé si se comprende la idea ahí, chicos. Sí, profesor, que a lo que la idea general que da pasaría a ser que formalmente el superior es el gerente, pero informalmente el supervisor, porque ya al estar más tiempo y también ya tener mayor familiarización con el cargo y todo, la gente ya tiene más o menos como claro que él es como un líder para ellos y que por eso le hacen caso más que nada. Tú viste un concepto clave, el liderazgo, ¿ya? A ver. No todos los jefes son líderes, ¿ya? Lo ideal no todos los líderes son jefes. Y no todos los líderes son jefes. ¿Te fijas? Lo ideal es que lo sean. Por eso hoy se estudia mucho el fenómeno del liderazgo para tratar, ¿ya?, lo máximo posible de hacer coincidir los cargos de jefatura con situaciones de liderazgo. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Ya, sigamos. Después, se habla de una organización descentralizada cuando la autoridad no está concentrada y se distribuyen los distintos niveles y cargos de la organización. ¿Ya? Cuando se distribuyen los distintos niveles y cargos se habla de descentralización. O sea, cuando tú eres jefatura, pero tienes un equipo de trabajo en el cual tú reconoces sus competencias, ¿ya?, y delegas autoridad en ellos, ¿ya?, para que no te pasen preguntando a cada momento qué es lo que tienen que hacer. Estamos hablando de una situación de descentralización. ¿Se comprende? Sí. Ya. En tanto, se habla de centralizada cuando la autoridad se concentra y no se distribuyen los niveles y cargos, ¿ya? Ahí tenemos una situación de que el poder está concentrado. Por lo tanto, si yo no doy la orden, nadie más puede dar esa instrucción. ¿Se entiende? Déjeme ver si entiendo bien, profe. La descentralizada podría ser, por ejemplo, ya pongamos en el caso, ya a ver, ¿cómo? Un supermercado, por ejemplo. ¿Ya? Se va dividiendo, por ejemplo, está el gerente, después está el administrador, etcétera, para abajo, y ahí van habiendo distintos cargos, como también para los cajeros están
las jefas de caja, etcétera. Y la centralizada, por un ejemplo, una zapatería, por ejemplo, más chica que tiene un jefe, gerente o cualquier cargo, y los empleados que pasarían a hacer nomás, no como mayor, así como mayor tabla de jerarquía, ¿o no? O mejor dicho, no tienen, por así decirlo, ninguna injerencia en la toma de decisiones. En el primer ejemplo que tú vas al supermercado, nos encontramos, por ejemplo, ya, que de repente algún vendedor, ya, tiene un margen de manejo como para ofrecer un descuento cuando uno quiere comprar algo, ¿de acuerdo? Y si tú vas a hacer una compra importante, te puede decir, ya, mire, yo le puedo ofrecer un descuento de X%. ¿Por qué? Porque esa atribución está delegada en él. ¿Ya? ¿Se entiende? Entiendo. ¿Ya? Sí. En cambio, cuando hablamos de centralizado, por ejemplo, es que si una persona va a hacer una, por así decirlo, una compra muy importante y le dice, bueno, pero si voy a comprar tanto, por lo menos ofrézcanme algún descuento, por pequeño que sea, para sentirme contento. Y le dice, ya, pero espérese un momentito que voy a tener que consultar con mi jefatura, ya, para ver si se autoriza. ¿Se entiende? Sí, profesor, sí se entiende. A mí, Ya. cuando estaba trabajando en supermercado me pasaba harto que, por ejemplo, estaba mal puesto un precio y para cambiarlo, yo como era cajero tenía que ir a hablar con mi jefa, que era la jefa de caja, y la jefa de caja tenía que hablar con el jefe de ella para recién poder cambiarlo el precio. Porque, cierto, ahí nos encontrábamos con que el nivel de descentralización en ese aspecto era muy bajo. ¿De acuerdo? Ya, profesor. Gracias. Ya. Profesor, Dígame. con respecto a esto de las organizaciones centralizadas y descentralizadas, ¿existe, digamos, un término medio que sea semicentralizado o semidescentralizado? Lo que pasa es que no tenemos nunca el fenómeno de que una organización sea absolutamente descentralizada, ¿ya? O totalmente centralizada. Nos vamos a encontrar con lo que tú dices, ya, una serie de escenarios distintos en donde tal vez en una organización, en un aspecto puede ser muy descentralizada, pero en otro aspecto de la misma absolutamente centralizada. ¿Te fijas? Entonces, eso que tú me preguntas por lo de semi, ¿ya? Va a depender, porque ¿qué vamos a entender por semi? ¿Qué porcentaje de descentralización y qué porcentaje de centralización? Justamente con respecto al mismo ejemplo que daban antes, en ventas se da mucho eso, digamos. Los vendedores, dentro del equipo de venta hay vendedores que tienen mayor grado de descentralización, o sea, ellos pueden manejar de mejor forma los negocios, manejando márgenes, manejando algunas regalías de la venta, manejando, digamos, por ejemplo, despacho a domicilio, por ejemplo. Sí, ya, de acuerdo. Él lo decide, ya. Le compra Claro. una cantidad importante y él dice, ya, yo se lo mando a domicilio, coloco mi firma y se autoriza. Perfecto. Exacto. Pero hay otros vendedores que, digamos, que no tienen esa misma granjería en la venta, por ejemplo, voy a poner un caso bien particular. En una tienda, digamos, hay vendedores a terreno y vendedores de mesón. Y los vendedores de mesón normalmente venden de acuerdo al precio lista. Sí. Y los vendedores a terreno, digamos, pueden hacer descuentos, pueden, digamos, inclusive buscar hasta nuevos proveedores para conseguir un producto que el cliente, digamos, que está en su cartera requiere, digamos, y puede buscar productos, digamos, inclusive meterse en la cadena de compra del producto. Bueno. Entonces, claro, porque, digamos, en ese caso, digamos, ese vendedor a terreno tiene mayores facultades porque vende mayores niveles o sea, tiene mayores niveles de venta. Exactamente, porque tal vez, digamos, el nivel de aporte que hace la organización es más alto, etcétera. Bueno, todo eso va generando, ¿cierto?, que nos encontremos que entre los distintos cargos que posee una organización, ya, van a irse produciendo mayores delegaciones de autoridad, ya, que en otros, ya. Y por eso hablamos de centralizadas o descentralizadas. Cuando nosotros observamos que en una organización hay delegación de autoridad, ya, podemos hablar de que hay descentralización en los cargos, ¿ya?, o áreas que estamos analizando, ¿ya? Y pueden haber otras áreas dentro de la misma organización, ¿cierto?, que sean altamente centralizados. Por eso depende, ¿ya?, de cuál sea la realidad que presente
ámbito de la organización que nosotros estemos estudiando en un momento determinado. ¿Se comprende? Sí, profesor. Ya. Después pasábamos, ¿cierto?, a que las organizaciones sin fines de lucro, ¿ya?, cuando el objetivo no es rentabilizar la inversión de los dueños o obtener ganancias a utilidades. A ver, partamos de la base que todas las organizaciones son económicas. Todas. Ya sean con fines de lucro, ¿cierto?, o sin fines de lucro. Porque incluso una organización sin fines de lucro que no pretende rentabilizar la inversión de los dueños, ¿ya?, obtener ganancias o utilidades, a lo menos, ¿ya?, debe conseguir generar excedentes, ¿cierto?, suficientes para mantenerse como organización y ojalá aumentar, ¿ya?, su ámbito de acción en el tema de beneficencia, ¿cierto?, que pueda estar efectuando. Por ejemplo, el Hogar de Cristo, por poner un ejemplo nada más, ¿ya? Tiene que asegurarse, ¿cierto?, no está buscando utilidad, pero debe asegurarse generar algún nivel de excedentes que le permita, ¿cierto?, mantener lo que actualmente tiene, hacer mantenciones a lo que actualmente tiene y ojalá abrir más sucursales o centros de ayuda a la comunidad. ¿Se comprende? Sí, profesor. Hola, disculpe, ¿puedo aprovechar de hacer una consulta? Dígame. José Cancino es mi nombre, soy nuevo, primera clase con usted. Respecto a fines de lucro, una organización o una ONG puede tener iniciación de actividades, ¿cierto? Sí. Y estar desarrollando, no sé, por ejemplo, una agrupación de emprendedores rurales. ¿Ya? Que no estén con iniciación en servicio de cuentos internos, no estén boleteando, y alguien lo organiza y respecto a ello genera en base a una ONG la disposición de boleta, digamos, que con esto poder generar delivery o tener ventas, no sé, fuera ¿Ya? de la localidad donde pertenecen. No Ya, sé si me perfecto. comprende. Ya sí te entiendo. Sí podría, ¿te fijas? Pero ahora si es una ONG y está inscrita ya como una organización sin fines de lucro, ¿qué sucede? Que todo el excedente ya que obtenga, ¿ya?, en relación a lo que son sus costos, ¿qué debe hacer? Reinvertirlo en la misma organización. ¿Se comprende? Sí, comprendo. Por ejemplo, INACAP, ¿cierto?, como establecimiento educacional, como institución de educación superior, ¿ya?, y todas las universidades, en términos generales, se definen, ¿ya?, como entidades sin fines de lucro. ¿De acuerdo? Ahora, ¿obtienen margen de ganancia? Por supuesto que tienen que obtener, ¿ya? ¿Por qué? Porque... Pero, profe, ellos están exentos igual de pagar impuestos por ser una organización respecto que entrega servicios educacionales, ¿no? Exactamente. Porque hay ONG que pueden pagar con eso, con el excedente de los impuestos. O El sea, tema, con el estar exento de impuestos, digo. sí, pero el tema es, ¿me entiendes?, que todo aquello que sea un excedente a lo que son sus costos debe ser reinvertido. ¿Se comprende? Sí. ¿Ya? En cambio, las organizaciones con fines de lucro, ¿ya?, si quiere reinvierte, ¿ya?, los excedentes o sencillamente los reparte, ¿ya? ¿Se comprende la diferencia? Sí, los profe. comprendo. Gracias, profe. Ya, sigamos. Acá nos vamos a encontrar, ¿cierto?, con una última pregunta que hacía referencia, ¿ya?, a las dimensiones de la organización. Cuando nosotros hablamos de dimensiones de organización, ¿ya?, tal como se señala en la diapositiva, dice, las dimensiones describen a las organizaciones. Es como la personalidad y los rasgos físicos. Por eso tenemos dimensiones que son estructurales y dimensiones que son contextuales. Y dependiendo de estas dimensiones, ya, estructurales y contextuales, es que nosotros, ya, diseñamos las organizaciones. ¿Ya? Dentro de las dimensiones estructurales, ¿ya?, que son aquellas que proporcionan etiquetas para medir las características de una organización, nos vamos a encontrar con el nivel de formalización, la especialización, la jerarquía de autoridad, la centralización, el profesionalismo y las proporciones de personal. ¿Ya? Esa es la dimensión estructural. ¿Se comprende?
son aspectos de la organización que fácilmente podemos visualizar y medir. ¿Lo logran visualizar? Sí. Ya. En cambio, las dimensiones contextuales, ¿cierto?, caracterizan a toda la organización, incluso su tamaño, tecnología, ambiente y metas. Dentro de las dimensiones contextuales vamos a tener tamaño, tecnología, el entorno, las metas y estrategias, cultura, ¿ya? Y todo eso, ¿cierto?, ¿ya?, es lo que de alguna manera nos presenta y nos permite de alguna forma definir, ¿ya?, cómo vamos a crear o diseñar nosotros esta organización. Entonces, en la pregunta, si es cierto, ¿ya?, planteaba que estas dimensiones permiten identificar, ¿ya?, en la empresa los niveles organizacionales. ¿Por qué? ¿Ya? Porque resulta que si tú tienes un emprendimiento en donde eres tú y un par de socios, ¿de acuerdo?, a esa organización tan chiquitita en donde las dimensiones contextuales, ¿ya?, y las dimensiones estructurales van a ser seguramente bastante simples, bastante pequeñas. ¿Harías una organización con muchos niveles o con pocos niveles? Cuando hablamos de niveles son la cantidad de escalones que tiene la organización. Si hablamos de la pirámide organizacional, desde que estamos en la base y llegamos a la cúspide, donde está la dirección superior de la empresa. Entonces, en una empresa pequeña, ¿la vamos a hacer con muchos niveles? No, con pocos. Con Pocos niveles. ¿no? ¿Ya? En cambio, si la organización es más grande y compleja, ¿ya?, vamos a tener más niveles. Entonces, dependiendo de las dimensiones de una empresa, vamos a distinguir los niveles de la misma. Por ejemplo, una empresa pequeña y simple tendrá menos niveles que una grande y compleja. ¿Se entiende esa idea? Sí, profesor. Sí, profe, que la... Déjeme ver si entiendo bien. Las microempresas pasarían a tener menos niveles que una gran empresa. Claro, ya, eso es Y obvio. la mediana empresa tendría y estaría como para el medio, porque se va viendo por la cantidad de ingresos y de, ¿cómo se llama?, y de empleados que tenga la empresa, ¿cierto? Claro, lo que pasa es que cuando nosotros entramos a analizar las dimensiones de una organización, nos encontramos, por ejemplo, para definir una empresa como pequeña o grande, ¿ya?, puedes tomar varios parámetros. Tú puedes decir, a ver, voy a tomar si mi empresa es pequeña o grande por la cantidad de trabajadores que tiene, ¿ya?, O por la cantidad de ingresos también se puede ver. o por el volumen operacional, ¿te fijas? O sea, tú puedes tener una empresa pequeñita de 5 personas, pero que tiene un volumen operacional mucho más grande, ¿ya?, que una empresa de 100 personas. Entonces, son esos aspectos los que tenemos que entrar a definir, ¿ya? Cuando yo tengo una organización y empiezo a analizar sus dimensiones, ¿ya?, tengo que ser realista en términos de que si tengo una empresa de 2 personas, ¿ya?, voy a nombrarla a uno gerente general y al otro lo voy a nombrar, no sé, subgerente de administración y finanzas, ¿ya?, o sencillamente ya voy a ser más racional en ese sentido y voy a decir, ya, este es el encargado de la empresa y el otro, no sé, pues director de tal cosa o jefe de tal cosa, ¿ya? O sea, tú de repente te encuentras con empresas que son chiquititas, ¿ya?, pero que las diseñan con muchos niveles y con eso aumentan la complejidad, ¿ya?, en desmedro de una buena administración, porque en la medida que la hacen más compleja... Profe, ¿puede repetir lo que dijo, por favor, que como que se entrecortó y no entendí nada de lo último? Ah, ya, disculpa. Lo que pasa es que las organizaciones ya tienen que ser bien inteligentes al momento de diseñarse y reconocer, ya, que si son pequeñas, ya sea que lo vean desde el punto de vista del volumen operacional o de la cantidad de gente, ya, tienen que darse pocos niveles, así les va a costar menos administrarse, ya, porque en la medida que se hagan más complejas, ya, y empiecen a crecer, ya sea en cantidad de trabajadores o ya sea en volumen operacional, ya, necesariamente van a tener que ir creando más niveles porque la misma evolución de la empresa se los va a exigir. ¿Les queda claro? Sí, profe. Ya. Sí, profesor.
profe. Y A teníamos... lo que se refiere que, por Sí. ejemplo, una empresa con 5 empleados no puede tener 3 niveles o 4 niveles de jerarquía, algo así, ¿no? Es que depende. Si los 5 o los 4 niveles son realmente necesarios, bien, que los tenga. Pero si no Sí, pero a lo que necesita... me refiero, por ejemplo, una joyería pequeña no puede tener tanto empleados y cosas así si es chica. No, porque seguramente no lo necesita. ¿Te fijas? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, profesor. Ya, Sí, sigamos. profesor. Por ejemplo, para a lo mejor que quede mucho más claro, en una empresa pequeña, las funciones necesarias para que se desarrolle la empresa, muchas de las funciones están concentradas en una misma persona. Entonces, por un tema de costo, por un tema, digamos, de disponibilidad de flujo financiero, inclusive, Sí. no van a poder, por ejemplo, tener un gerente, sino a lo mejor ya, si como bien decía usted, digamos, hay 3 socios y un socio, digamos, que tiene mayor conocimiento o competencia, por ejemplo, en el área de administración, va a administrar, digamos. Pero los otros, digamos, por ejemplo, uno se va a encargar de venta y el otro se va a encargar, digamos, de la parte operacional de la empresa. Y a lo mejor ellos van a tener que meter manos en todos los procesos porque, eh, eh, digamos, no hay capacidad a lo mejor al inicio de contratar más gente. Ajá. En la medida que la empresa vaya creciendo, digamos, inclusive en los aspectos financieros, económicos, a lo mejor, digamos, los dueños van a desear, digamos, prescindir, digamos, de esa función o más que prescindir, digamos, delegarla en otras personas. Exactamente, a eso es ir creciendo, ¿cierto? Eso es ser lógico en el diseño de la organización y en la cantidad de niveles. No Disculpe, obstante, sí, profe, perdón. pero también está dos cosas. Ya. Una, la ONG, por ejemplo, te exigen 3 personas para el inicio. Una Sí, persona del presidente, secretario y tesorero, ¿cierto? Y con eso se puede dar, y sí, desde ya al inicio hay como una organización. Y al crear una empresa, también desde los inicios ya van dando opciones para crear, porque uno no crea una empresa desde la nada. Figura de EIRL, la otra se me olvidaron, la SPA y las otras que están, pues, ¿no? de O sea, acuerdo. desde los inicios existe una figura ya organizacional. De acuerdo, pero por eso te insisto, ¿ya? El diseño que hagamos y la cantidad de niveles tiene que ser lógico, ¿ya? Y Sí, sí, acorde eso lo a tu comprendo. necesidad de Sí. organización. Eso es lo que yo les estoy planteando, que en función de, Profe, dígame, consulta, ¿y cómo sería, por ejemplo, una organización eh, que corresponda, por ejemplo, a una empresa que lleve 3 años de funcionamiento? es que eso va a depender del nivel de interacciones y de cuál sea el giro de la empresa, su volumen operacional, etcétera. Te fijas, no existe Ya, una receta al respecto, ¿ya? Tú tienes que sincerar, ¿ya? ¿Cuáles son las competencias de tu empresa y qué puedes hacer? Porque, por ejemplo, ya, el compañero antes decía que generalmente los dueños de la empresa concentran varias funciones, pero si a la claro. empresa le empieza a ir muy bien y el dueño de la empresa, por ejemplo, en contabilidad tributaria no le pega, ¿ya? Obviamente va Claro, a contratar a una persona que sí tenga esos conocimientos, ¿ya? claro. Profe, ¿Ya? Sí, dígame. ¿me podría definir volumen operacional, por favor? Ya. El volumen operacional, disculpa, tú eres Katia. Katia. El volumen operacional hace referencia al flujo, a cuánto, para ponértelo en sencillo, a cuánto dinero moviliza la empresa, digamos, periódicamente, ¿ya? El volumen operacional de una empresa puede ser, por ejemplo, de 5 millones mensuales, como puedes tener otra que te mueve 200 millones al mes. Gracias, profe. De nada. ¿Ya? Bueno, y la última, ¿cierto? Pregunta que había en ese diagnóstico decía, moldea la naturaleza, el tono y el enfoque de las relaciones e interacciones, ¿ya? Entre el que provee servicios y el que los recibe.
Y eso era la respuesta correcta, el contexto de la organización, ¿ya? Y cuando hablamos de contexto de organización, ¿cierto? Estamos hablando de que hay cosas que son externas, ¿ya? Como el aspecto legal, tecnológico, competitivo, el mercado, ¿ya? El aspecto cultural de dónde está inserta, ¿ya? Todo el elemento social y económico. Y tenemos cuestiones que son de corte interno, que son los valores, la cultura, el conocimiento, el desempeño. Entonces, ¿cierto? Dependiendo, ¿ya? Esta es tu organización, pero este es el contexto en el cual te desenvuelves. Me explico. Una organización, ¿ya? Que está en Santiago, tiene que analizar el contexto en el cual se está desenvolviendo para diseñarse, establecer niveles, etcétera, ¿ya? Pero si esa misma organización o del mismo tamaño, con la misma cantidad de gente, decide instalarse en regiones, ¿ya? Cuando vaya a esa región, ya va a tener que hacer una lectura también del contexto en el cual se insertó, porque no necesariamente va a ser el mismo que se da en Santiago. ¿Se comprende? Sí. ¿Alguna duda? Sí, profe, ¿esto entraría más o menos así como de mano con el FODA o no? A ver, el FODA lo que nos hace, ¿cierto?, es analizar las fortalezas y debilidades de una organización. Tenemos factores que son internos y factores que son externos. Ahora, dependiendo, el análisis FODA es un análisis diferente, porque para una organización, por ejemplo, el aspecto tecnológico y el aspecto pudiera ser una fortaleza, ¿ya? El tema competitivo también, ya sí es de carácter monopólico, ¿ya? Y cosas por el estilo, ¿ya? Es un análisis distinto. Acá cuando hablamos del contexto de la organización es darnos cuenta de dónde estamos insertos, con quiénes interactuamos, ¿ya? Por eso están todos estos elementos acá, ¿ya? Ahora, el FODA es un análisis posterior, a ver, de este contexto ya en el cual yo me desenvuelvo, que me han permitido o me han obligado a diseñarme de tal forma, ahí hago mi FODA. ¿Cuáles son mis fortalezas al respecto y cuáles son mis debilidades? ¿Se entiende? O Sí, por profe, sí se entiende. ¿Ah? Es que me había confundido un poco así por algunos términos que se parecían harto del FODA, por eso. Ya. Bueno, después lo podemos retomar de nuevo. ¿Alguna otra consulta? ¿Quedó claro, digamos, esto que vimos? Sí, profe. Profe, Sí, profe. Ya. Entonces, para ver qué tan claro quedó, acá van a tener una actividad, ¿ya? En la cual van a tener que responder. Se está cargando, ¿ya? Van a tener 30 segundos para responder cada una de las actividades. Vamos a ver qué tal, cómo anduvieron. Ya vamos a utilizar esta. Ustedes eligen un personaje y comienzan. Van 7 personas conectadas, ahora hay 10, 11, 13, van 17, 18. Se supone que hay 32 conectados, pues, así que 19. Profesor, ¿qué hay que hacer que no escuché? Cuando se conecten todos, yo les voy a darle Start, ¿ya? Y ustedes pinchan Start, ¿ya? En su pantalla y comienzan. Van a tener 30 segundos para responder cada una de las preguntas. Van Ok, 21 profe. conectados. Me faltan chicos que se conecten.
Bueno, en beneficio del tiempo vamos a comenzar. Ya. Empiecen, le dan Start. No se pueden cambiar las respuestas. No se pueden cambiar las respuestas, ¿cierto? No. Ah, la tenía buena. Oye, van las chicas arrasando en los puntajes, ¿eh? ¿Qué cosa, profe? Las niñas van arrasando en los puntajes. Sí. Se escucha mal. Sí, se escucha de lejos, profe. Yo voy casi en la cima. Van dos encima mío.
Ya, felicitaciones. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, profe, se escuchamos. escucha. Ya. Sí, profe. Vamos a ver. ¿Se puede ver el puntaje que tuvimos? Sí, lo voy a ver al tiro. Espera un poquito. ¿No les aparecieron a ustedes en la pantalla los... No. No, profe, a mí no. ¿No te apareció? Salían solo 3 puntajes. Los Sí, el puntajes que quedó el máximos, primero, el segundo y el... pero eso los alcanzaban a ver. Sí, eso sí. Sí, eso se vieron. Ya. Espera un poquito, que no me quiere mostrar aquí ahora esta cosa la... Le voy a sacar la musiquita, aunque esa me tenía chato. ¿De nuevo? No. Voy a tener que sacar un reporte después para ver los puntajes. En este momento no los puedo abrir, ¿ya? Pero en la próxima clase vamos a ver los puntajes, ¿ya? Ahí se los puedo mostrar. Bueno, profe. Ya, profe. Ya. ¿Ya? Profe, yo llegué a contestar desde la séptima porque estaba llegando a la casa del trabajo. Ya, no te preocupes, si aquí la idea es aprender, ¿ya? Y entretenido, ¿ya? Ojalá que la gente tenga, ¿ya? Así que después les voy a dejar, igual que el otro, ¿ya? También un código para que lo manejen al ritmo de ustedes, ¿ya? Y van a poder hacer ese ejercicio todas las veces que quieran, ¿de acuerdo? Ya, bacán. Ya, está. Gracias, profe. De nada. Vimos nosotros dentro de la materia también que teníamos ya 4 revoluciones industriales, ¿cierto? Sí. ¿Ya? Sí. Y las conversamos, ya se hicieron vieron unas diapositivas también relacionadas con ellos, ¿ya? Y estábamos en la tercera y en la cuarta, en donde vimos unos videos, ¿se acuerdan? Antes del video, el último video fue el del chascón simpático, por lo menos a mí me cayó muy bien el chasconcito que tomaba mate, ¿ya? Pero antes de eso, ¿cierto? Vimos unos videos que se relacionaban con la tercera y con la cuarta revolución. ¿Se recuerdan? Sí, profe, eran los primeros. Los primeros, sí. Entonces tenemos, ¿cierto?, que nos vamos a remitir a la tercera y a la cuarta.
En la tercera se nos habla, ¿cierto?, del advenimiento de la informática o ya el establecimiento, ¿ya?, de la informática, en donde hablábamos de la automatización de las tecnologías de la información y la comunicación, ¿cierto?, las TIC, ¿ya? Y en la cuarta hablábamos de la digitalización, el Internet de las cosas, la nube, coordinación digital, sistemas ciberfísicos y robótica, ¿ya? De lo cual se hacía referencia también en el video, o en los videos que vimos, que fueron como dos que hacían referencia a eso, ¿ya? A mí lo que me interesa, chicos y chicas, ¿ya?, es que en relación a esos videos, ¿ya?, me respondan, por favor, según ustedes, ¿ya?, según los que hemos visto en clases, ¿ya?, ¿cuál sería la diferencia entre la tercera y la cuarta revolución industrial? Lo escriben aquí abajito en su pantalla y le colocan post, enviar. Tenemos 2 minutos para esto. Profe, yo no vi su video, no sé qué videos son. No te preocupes, si no los viste, después los ves, ¿ya? Pero los que sí los vieron, por favor, respondan. ¿Cuál sería, de acuerdo a ustedes, y a lo que hemos conversado, la diferencia entre la tercera y la cuarta revolución industrial? ¿Qué es lo que se les ocurre ahora, en este momento, así de forma espontánea, en función de lo que hemos visto? Escriben aquí abajito y me mandan el post. Pero, Francisco, estamos consultando en relación a la tercera y la cuarta. También les tenemos que dar like a las que encontremos bien, ¿cierto? Pueden irle, claro, que les guste más, les pueden dar like. Ya, les voy a dar un minuto más para que respondan. Y el análisis de la respuesta lo vamos a dejar para la próxima clase. Profe, la próxima clase entonces vamos a ver si las respuestas estaban correctas y todo eso.
No hay respuestas correctas o incorrectas. Aquí lo que estamos pidiendo, ¿cierto?, es ver cómo percibes tú ya la diferencia entre la tercera y la cuarta revolución. Vamos a ver si llegamos a un consenso entre todas las respuestas que dieron, ¿ya? Ok. Hay 20 aportes hasta el momento. Voy a esperar un poquito más y voy a cerrarlo. Por si hay alguno que todavía no lo envía. Profe, disculpe que lo Dígame. interrumpa, es que lo que pasa es que la otra clase, la profe ya mandó el link de la reunión que empieza a las 8:10. Así, la voy a terminar ahora esta, no te preocupes. ¿Ya? Ya. Ya. Nos vamos a quedar con estos 19 posteos que hicieron. Si llega alguno más en el camino lo acepto después, ¿ya? Entonces, vamos a dar por terminada la clase, Gracias, profe. ¿ya? Que tengan una buena semana, ¿ya? Nos estamos viendo entonces. Gracias, profe, profesor. que le vaya bien. Siempre vayan Que al esté profe bien, Dios, profe. Cuídese. compañeros. Bien. Nos vemos en la otra clase. Chao, chao. Gracias, profe. Chao. Voy a detener la grabación. Chao, profe.